Hola amigos, bendiciones, qué gusto, qué placer saludarles en este precioso día. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias por conectarse a tu canal de YouTube Tesoro del Cielo. Hoy continuamos con el estudio del Salmo 49 que lleva por título La confianza del insensato. Este también es un salmo de los hijos de Coré y va dirigido al músico principal. Como muchas de las canciones del libro de los salmos, este salmo, los hijos de Coré, pues se supone, por lo que vemos en esta escritura, ellos lo escribieron, eran levitas de la familia de Coat, y para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Segunda de Crónicas 20:19. La enseñanza del cántico es sencilla y sublime, presente, pero también perpetua. Este salmo toca el punto más alto de la fe en el Antiguo Testamento en una vida futura, según algunos estudiosos. Vamos a levantar una oración para comenzar el estudio, así que si ya te conectaste, solamente te pido que te pongas cómodo, busques tu Biblia, tu libreta de notas, porque este estudio acaba de comenzar. Gracias, Señor, precioso Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre eterno, Dios de amor. Solo a ti damos toda la gloria, la honra y el honor, porque a ti te pertenece. Te pido en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, que pases carbón encendido por mis labios, que esta tu palabra, que es viva, que es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que esta tu palabra, que nunca regresa vacía, que impacte, Dios mío, todos aquellos que le escuchen, todos aquellos que estén y entren en contacto con este video, Dios mío, con esta transmisión, y que tu palabra, Dios mío, sea sembrada en cada corazón, en buena tierra caiga tu palabra, para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, queremos aprender cada vez más de ti, oh precioso Espíritu de Dios. Te rogamos en esta hora que nos enseñes cada vez más tu palabra. Queremos conocerte a ti, Jesús, el único Dios verdadero, y que esta tu palabra, Dios mío, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, nos guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo, quiero menguar para que seas tú creciendo en mí, precioso Espíritu de Dios, y que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones para poder ponerla por obra en todo tiempo y en todo momento. Enséñanos, Dios mío, a amar cada día más tu palabra, a atesorarla, a ponerla por obra, Señor, a orar cada día más sin cesar, a aferrarnos cada vez más a ti, Dios mío, porque eso es el todo del hombre. Te amamos y te bendecimos, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias por este hermoso tiempo y te decimos amén y amén. Bueno, mis amados, como bien les decía, hoy estaremos estudiando el Salmo 49. En algunas versiones no aparece con este título, La confianza del insensato. Hay otras versiones que
habla acerca de no confiar en las riquezas y como yo les decía, pues este es un himno, es un cántico también compuesto por la familia de Coré. Vamos a comenzar la lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 12, 13. Y bueno, en otra ocasión pues estudiaremos una segunda parte porque este tema es bastante extenso y este salmo contiene muchos versículos, así que es mejor dividirlo en dos partes para que la enseñanza pueda llegar de una manera más efectiva. Y comenzamos a leerlo, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Vamos a dejarlo en estos tres primeros versos. Vamos a leer hasta el cuarto para ya comenzar el estudio hasta aquí, hasta el cuarto. Dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Vamos a subrayar toda esta parte, a resaltarla, mejor dicho, para que nos quede aquí bien definido lo que estamos analizando. Vemos cómo el salmista lo primero que hace es un llamado de atención a todos los pueblos. Él comienza con una palabra de atención y es en este caso oíd. Oíd esto, pueblos todos, escuchad. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí el salmista hace un llamado a todos. Se refiere no solamente a aquellos del pueblo de Israel, sino a todas las naciones, a todos los seres humanos. Por eso dice, oíd todos pueblos, todos, escuchad. No solamente oíd, sino también escuchad, como prestar mucha atención. Habitantes todos del mundo. Es decir, se refiere tanto a hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes, a todas las personas, a todos, pero comienza a ser una lista sin distinción ni siquiera de, digamos, clase social. Por eso dice, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Y este llamado lo hace porque lo que va a decir es realmente muy, pero muy importante. Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y que tenemos y encontramos en su palabra gran enseñanza, gran sabiduría, pues obviamente es la palabra del Dios eterno. Aquí el salmista le habla a toda persona y le pide que escuchen, que atiendan, que oigan atentamente lo que él tiene que informar, el mensaje que tiene que informar. Vamos a detenernos en esta palabra plebeyos, que significa perteneciente o relativo a la plebe.
se refiere a personas ordinarias, a personas que no pertenecen pues a la clase aristocrática ni a la clase noble, sino más bien pues a la gente pues del vulgo, a la gente popular, a personas que pudiéramos decir que no tienen una desenvolvencia económica, pues se pudiera decir de gran relevancia, es decir, que no son personas que manejan mucho dinero, por eso son personas, diríamos que de las clases más bajas, personas que no tienen un buen desenvolvimiento económico. Por eso aquí él hace referencia tanto al rico como al pobre juntamente. Cuando se refiere a los plebeyos, pudiéramos pensar que son personas que no son, en este caso, como les decía, de la alta sociedad, sino más bien de la clase media, de la clase popular. Es decir, los que pertenecen como tal a lo que es el pueblo. Especialmente cuando analizamos esta parte, una de las cosas que el salmista hace es un llamado a todos, independientemente de cualquiera que fuera su situación. No importa la clase social a la que pertenezcan, no importa, de todas formas, él hace el llamado a todos sin distinción de clases. Por eso dice, al rico y al pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el salmista hace este llamado porque él tenía la esperanza de guiar a todos aquellos que estaban preocupados por las riquezas, sobre todo de los malvados. Hay 4 tipos de riquezas. Hay riquezas en lo que tienes, riquezas en lo que haces, riquezas en lo que sabes, riquezas en lo que eres, que son las riquezas de carácter. El salmista hablaba de aquellos que solo son ricos de la primera manera, la clase de riqueza que realmente es la menos importante. Es evidente que estaba consciente de la grandeza de lo que cantaba, en el sentido de que comenzó llamando a todas las personas de todas las clases, sobre todo a escuchar, a oír. Como la mayoría de los escritos de sabiduría, este salmo se dirige a los hombres de la humanidad en común, no solo a los israelitas en su vínculo especial de alianza con Dios. Por eso el salmista les decía, mi boca hablará sabiduría. Y es necesario que todos conozcan esta sabiduría. Sabemos que el libro de Proverbios, cuando leemos el libro de Proverbios 1:7, vemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este libro de Proverbios, también en el capítulo 9, Proverbios 9, verso 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Otros salmos alaban y oran a Dios, pero este salmo enseña sabiduría e imparte inteligencia. Es un salmo de enseñanza, de aprendizaje, de instrucción y de guianza. El salmo se centra en la locura e insensatez de confiar en las riquezas o de envidiar a los demás solo por sus riquezas, por sus bienes materiales. Establece la prosperidad actual de aquellos que no conocen a Dios y qué les sucederá si no se arrepienten y se vuelven a Dios, ya que la vida no consiste en amar el dinero o en tener riquezas materiales. Debemos de ver la vida desde una perspectiva eterna. Cuando el salmista se refiere en este verso, inclinaré al proverbio mi oído, vemos cómo lo primero que dice es inclinar, porque cuando nos inclinamos, cuando inclinamos nuestro oído es para escuchar, pero para acercarnos bien a ese mensaje. Dice que al proverbio les acabo de leer, pues qué cosa es lo que dice el libro de Proverbios con respecto a qué cosa es la sabiduría y qué es la inteligencia. Y por eso él concluye diciendo, declararé con el arpa mi enigma. Es decir, este secreto que el salmista conocía, él quería declararlo a través de un cántico, porque una vez que lo cante, pues va a ser mucho más fácil para el pueblo poderlo memorizar, poderlo recordar. Cuando dice mi enigma, la mejor traducción es acertijo, adivinanza. El salmista no estaba interesado en el conocimiento místico, oculto, sino en cosas que eran simplemente difíciles de entender y de percibir, pero esperaba que hacerlo con el arpa ayudaría a recordar mejor el mensaje. Por eso, él insistía, escúchenme ustedes, pueblos que habitan este mundo, y ustedes gente pobre y humilde, ustedes gente rica y poderosa, préstenme atención. No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expresaré mis ideas con la mayor inteligencia. Voy a decirles una adivinanza y mientras toco el arpa les diré de qué se trata. Y vemos pues que se trata la doctrina de la vida eterna y el juicio venidero, expresada aquí con mayor claridad que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Y esto pues es verdaderamente un misterio. Dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquí el salmista hace un contraste entre él y los que mencionará en las siguientes líneas. Él, a diferencia de ellos, no tiene motivos para temer en los días de la adversidad. Los días de adversidad para otros no puede serlo para él, porque la presencia de Dios transmuta el mal en bien. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Decía, cuando este salmo habla de los ricos,
Esto lo que significa no es simplemente la posesión de cosas materiales lo que hace a uno rico en el sentido en que lo dice el Salmo 49. No es que ser rico pues sea malo. No se refiere a esto. Se refiere a confiar en la riqueza y a jactarse en la riqueza. Esto simplemente es idolatría. Y sabemos que una de las cosas que nuestro Señor aborrece es la idolatría. Aunque la Biblia nos presenta varios hombres ricos, piadosos como Abraham, el rey David, el mismo Salomón, hijo de David, y pudiéramos poner otros ejemplos como Job, que según las medidas modernas probablemente serían, si vivieran en este tiempo, pues serían multimillonarios. Eran hombres que aún confiaban en el Señor y que se jactaban en Él. Se jactaban en el Señor, no en las posesiones materiales. No confiaban en sus bienes ni se jactaban en sus riquezas. Uno puede saber si pone su confianza en sus riquezas, si encuentra demasiada paz y seguridad en sus cuentas bancarias, en las posesiones, o si se desespera cuando tales cosas faltan, cuando declinan. Y normalmente podemos hacernos la pregunta, ¿qué pérdida en la vida me preocuparía más? Si la pérdida material o la espiritual. Uno puede saber si se jacta en sus riquezas, si encuentra la satisfacción más profunda en ganar y medir su riqueza, y si busca formas de mostrar su riqueza. Puede hacer la pregunta, ¿de qué estoy apropiadamente orgulloso? ¿Cosas materiales o realmente tener una vida espiritual satisfactoria? En general, la respuesta de Dios a estas cosas para los ricos es practicar la generosidad radical, una forma de que ellos declaren su confianza en el Señor y se protejan de la jactancia en sus riquezas y en sus bienes materiales. Este salmo nos recuerda de alguna manera la historia del rico insensato que podemos leer en el libro de Lucas 12, a partir del capítulo 15 al 21. Y les voy pues a leer una parte de este pasaje que dice así: le dijo uno de la multitud. Esto es refiriéndose a ese encuentro que tuvo Jesús cuando se encuentra con un joven rico. El joven rico se le acerca y le dice: maestro, aunque no creo que es esta parte, creo que es otra. Voy a tratar de hablar del joven rico, pero no es ahora. Esta lectura no es exactamente la del joven rico. Estos eran dos hermanos pues que estaban disputando por una herencia, lo que aparece acá. Disculpen, dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es una enseñanza poderosa que nos llama a la reflexión, a que nosotros no podemos en ningún momento poner nuestra mirada en las riquezas, porque no se puede amar a dos señores, porque dice la Escritura que aborrecerá a uno y amará más al otro. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, Señor y Salvador, y que Él es el dueño del oro, de la plata, que Él es el creador del cielo, de la tierra, el mundo y su plenitud le pertenecen, y nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor, sabiendo que nada de lo que nosotros podamos alcanzar en esta tierra, ya sea por nuestro talento, ya sea por las habilidades, ya sea porque lo hayamos obtenido de alguna herencia, ninguna riqueza material, nada que nosotros podamos alcanzar en esta tierra puede superar ni salvarnos, puede superar lo que ya Dios ha hecho por nosotros, puede ir por encima de Dios, ni podemos poner nuestra mirada ni nuestra confianza en ningún bien. Por eso es que me gusta estudiar la palabra. Hay un verso que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay quienes buscan las añadiduras y erróneamente no se dan cuenta de que esto, lejos de ser de beneficio para sus vidas, es todo lo contrario. Aquí Jesús aplicó el principio de esa historia. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En este Salmo 49 tiene en mente este tipo de hombre. Ninguno de ellos dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, que cuando llega la adversidad, cuando llega el momento en que por alguna razón viene la persecución, vienen los opresores, y tal vez alguien pues busca refugio en su casa artesonada, o busca refugio en el dinero que posee, busca refugio de alguna manera en su riqueza y se jacta de ella. Dice la Escritura que ni aún esa persona podrá en manera alguna no solamente redimir su alma, sino redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Cuando viene la adversidad, cuando viene el día malo, solamente podemos confiar en nuestro Señor. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Él es el único que nos puede librar. No importa
la situación, por difícil que sea, solo Dios es el que nos salva, solo Él es el que nos sana de cualquier enfermedad que podamos estar padeciendo. Pueda que alguna persona busque refugio, como bien les decía, tal vez en los doctores, tal vez busque refugio en su dinero, tal vez busque refugio en todos los recursos materiales o incluso en personas importantes que puedan ayudarle, pero realmente el verdadero refugio es Dios. Por eso dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ninguno puede redimir a su hermano. Y esto lo podemos pues corroborar cuando vemos que una persona está muriendo. En ese momento en que esa persona está pues agonizando, ¿quién puede devolverle la vida? Muchas veces ni siquiera los doctores pueden, por más que quieran, en muchas ocasiones hacen todo para devolverle la vida a una persona que esté agonizando, una persona que esté ya en sus últimos momentos. Pues ningún hombre tiene poder para darle vida a otro ser humano. El único que puede darnos vida y prolongarnos la vida es nuestro Señor, es Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. El salmista revela aquí la gran limitación de la idolatría, de confiar y de jactarse en las riquezas materiales, porque este ídolo no ayuda en el mundo espiritual. El dinero en sí no puede rescatar un alma, porque la redención de su vida es de gran precio. Es decir, va más allá de la capacidad de compra de las cosas materiales. Podemos comprar medicina, pero no podemos comprar la salud. Podemos comprar una cama, pero no podemos comprar el sueño, el descanso. Y podemos comprar una casa, pero realmente el verdadero refugio, la verdadera protección está en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. La redención de su vida es una obra espiritual realizada solo por el sacrificio expiatorio de Dios. Este sacrificio comenzó en el jardín del Edén. Vemos que cuando el hombre peca, vemos que ellos se notaron que estaban desnudos. Al pecar ellos notaban que estaban en esta condición, pero el primero que le suplió al hombre para que no se sintiera como se estaba sintiendo y a la vez no tuviera pues del todo esa situación que sentía de vergüenza, fue Dios, que le hizo túnicas de pieles y dice que Dios mismo los vistió. Eso podemos verlo en Génesis 3:21. Vemos cómo nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aun cuando nosotros hacemos lo malo delante de Él, Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Esto mismo se practicó entre los patriarcas, como aparece en el libro de Génesis 22, 13, 14. También en el libro de Levítico dice
en Levíticos 22:13, si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Vemos cómo en el libro de Isaías 53, a partir del verso 10 hasta el 11, dice esta escritura que que realmente el concepto de un sacrificio expiatorio sustitutivo fue cumplido y perfeccionado por la obra de Jesucristo en la cruz. Dice el libro de Hebreos 10, Hebreos 10:12, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. En este libro de Hebreos también dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta obra espiritual es lo que proporciona la redención de nuestra vida. Y por tanto, todo el dinero que se ha dado para cantos fúnebres, misas, entre otras cosas, ha sido y será desechado, viendo que Cristo es el único redentor, y en el mundo venidero el dinero no domina ni cuenta. Cuando analizamos esta parte que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda superar lo que ya Dios hizo por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la redención de nuestra vida es de gran precio. Costó el precio de la sangre poderosa y preciosa de Cristo. No se logrará jamás, por más obras que las personas quieran hacer. Nada de esto puede darte salvación, aunque tenemos que hacer las obras buenas que ya Dios preparó de antemano. Pero sabemos que recibimos la salvación de nuestras almas por fe en nuestro precioso Señor Jesucristo. Es por gracia, es un regalo de Dios. Fue Dios el que quiso venir, nos amó primero. Él quiso redimirnos del pecado y de la muerte, y nada de lo que tú y yo podamos hacer para alcanzar la vida eterna, pues va a servir, porque en este caso estaríamos queriendo comprar la salvación, y eso es imposible. Solamente tenemos salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo,
por gracia, es un regalo del Dios eterno para nosotros. Por eso nosotros le amamos, por eso nosotros permanecemos en su amor, permanecemos en él adorándole, porque ciertamente llevó él todo el pecado nuestro, toda nuestra iniquidad, y nosotros, dice la Escritura, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Dice que no se logrará porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Cuando dice para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, los que tienen la redención de su vida en adelante para siempre vivirán y nunca verán corrupción. Aquí vemos el concepto de Seol como corrupción, como algo más que la tumba, sino como el destino final y vacío de aquellos que rechazan a Dios. Corrupción se entiende como el infierno, al que la muerte del impío es como una trampa. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Nadie puede, por más dinero que tenga, pagarle a Dios. Ningún pago es suficiente para vivir por siempre sin ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se dejan a otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su lugar eterno, su morada por todas las generaciones. La gente rica no perdura, al igual que las bestias, perece. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el de sus seguidores que aprueban lo que ellos dicen, aquellos que confían en sus bienes materiales, en sus riquezas. Y seguimos analizando el verso siguiente. Vamos a leer ahora acá. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Sabemos que está escrito que el hombre morirá una sola vez y después el juicio. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como único Dios, Señor y Salvador, que amamos al Señor con todo nuestro ser, que obedecemos y guardamos sus mandamientos, esos, nosotros los que adoramos a nuestro Señor y queremos agradarle en todo tiempo y en todo momento, buscamos hacer su voluntad. Dice la Escritura pues que Dios, porque nosotros le amamos a Él y creemos en Él, pues Él nos ha dado vida eterna. Dice aquí, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Vemos que muy en el modelo del escritor de Eclesiastés, cuando leemos el libro de Eclesiastés, les invito a que busquen este libro
Eclesiastés 6, verso del 1 al 2. Se los voy a dejar por aquí para que luego lo estudien. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Vemos que también habla acerca de eso, de que de nada sirve pues confiar en las riquezas. Y porque realmente nadie va a llevarse al mundo venidero pues las riquezas que ha alcanzado acá en esta tierra. No podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros a la eternidad, pero hay un sentido real en el que podemos, de cierta forma, pues como dice la escritura en Marcos 10:21, un consejo que el Señor Jesucristo nos da, y es que hagamos tesoros en el cielo. Nuestra riqueza material puede hacernos bien en el mundo venidero, pero eso solo sucede a través de la generosidad con que nosotros actuemos en este mundo, a través de esa mentalidad de reino. ¿Y qué cosa es tener la verdadera mentalidad del reino? Es ayudar a nuestro prójimo, amar a las personas, que si vemos a una persona que está necesitada, pues ayudarla, no solamente orar por ella, sino ayudarla en lo que nosotros podamos ayudar desde el punto de vista también económico. Por eso es que cuando vamos a la escritura dice que en aquel día el Señor dirá: porque estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, porque tuve hambre y me diste de comer. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En aquel día Dios nos va a preguntar de cierta forma, porque todo lo que nosotros hagamos mientras estamos en esta tierra vamos a dar cuenta ese día del juicio, y nosotros estamos llamados a ayudar a la gente a hacer el bien, porque eso es lo que le agrada a Dios. Una manera de amar a los demás es preocuparnos por el que está necesitado, por el que está desnudo, por el que está enfermo. No solamente, como les decía, orar por esas personas, sino proveerles lo que necesitan. Y el que no provee para los suyos, dice la escritura, que es peor que un incrédulo. Aleluya. Nosotros tenemos que ayudar sobre todo, dice la escritura, a los de la familia de la fe, refiriéndose a que no solamente estos hermanos en Cristo, sino también aquellos que han de venir, porque nosotros le vamos a mostrar que ciertamente Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente: enseña estas cosas y anima a todos a que la obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Y esto provoca, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnia y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos,
que me escuchan, porque muchos, y no voy a poner ejemplos, pero sabemos que en este tiempo hay muchos que han hecho mercadería del evangelio. Tristemente han tomado pues las escrituras para predicar y para enriquecerse. Y dice la misma palabra que por esta razón el camino de Dios, pues muchos no han entrado a los caminos de Dios, y que hasta incluso ha sido blasfemado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado como hijos de Dios y muchos no lo han cumplido. Y este llamado es predicar el evangelio de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sabemos que estamos viviendo los tiempos del fin y que se levantarán falsos maestros, que dice la escritura que por ganancia deshonesta pues van a hacer mercadería y van a buscar la manera de enriquecerse. Pero al final ellos, si no se arrepienten, darán cuentas a nuestro Dios. Sabemos que la verdadera sumisión a Dios es de por sí una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, nosotros no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, dice la escritura que tenemos que estar contentos, porque Dios ciertamente suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, dice la misma escritura, que caen en tentación y lazo y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de todos los males, de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas, han provocado problemas, incluso han hecho que muchas familias se aparten de los caminos por ese deseo desmedido, por enriquecerse, por tener una vida demasiado lujosa, una vida que no es que sea malo tener, como les decía, posesiones materiales, pero no puede ser el centro de la vida. Nuestro centro y nuestro principal anhelo debe de ser conocer más a Dios, amar más a Dios, vivir para Él, vivir una vida consagrada a Él. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. La Biblia lo llama maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, delante de Cristo, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Sabemos que una persona puede tener mucho hoy, pero mañana no tener nada, porque Dios es el que enriquece, pero Dios también es el que empobrece. Por eso esta escritura
Dice además, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos soñar, de lo que podemos imaginar. No es malo tener dinero, no es malo tener posesiones materiales, tener riqueza. Lo malo es confiar en ellas, idolatrar la riqueza, vivir para la riqueza, hacer todo por obtener la riqueza. Ese amor al dinero es lo que destruye al ser humano. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Es el consejo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y están siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Este consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, los pueden encontrar aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 2 al 14. Se los dejo para que puedan estudiarlo. Dice que su íntimo pensamiento, verso 11, es que sus casas serán eternas. Todos estos ricos, todas estas personas que piensan en sus riquezas y en sus posesiones, piensan que sus casas nunca serán destruidas, que van a ser eternas, que sus habitaciones quedarán de generación en generación. Dan nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Aquí dice que aún sus hijos, sus familiares se complacen porque se vuelven también idólatras, pues sabemos que más amigos tienen aquellos ricos que los pobres. La Biblia dice que los ricos tienen muchos amigos, pero el pobre aún a su amigo es un estorbo. Es decir, que es muy difícil que una persona rica, pues si confía en su riqueza, piensa en ayudar a una persona pobre. Por lo general, sus amigos son personas como ellos, son ricos también. No hacen una amistad con un pobre, pero aparte de eso, los mismos pobres pues son despreciados por no tener riquezas. Y vemos esto en la vida real. Sucede así tal y como describe la Biblia. Con hambre de algún tipo de inmortalidad, los que confían en las riquezas creen que sus propiedades serán eternas, más allá de su propia vida para generación y generación. Se conmemoran a sí mismos al dar sus nombres a sus tierras. Esta es la ambición todavía de muchos que se preocupan poco de saber que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en el cielo, sino que ellos se esfuerzan por propagarlos ingenuamente y
si se ponen a analizar erróneamente, conforme a sus fuerzas sobre la tierra, quieren ganar fama y renombre y no se dan cuenta que al final, como dice el libro de Proverbios 10:7, el nombre de los impíos se pudrirá. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. Esta práctica es bastante común. Normalmente los terrenos están hechos para llevar el nombre de sus dueños. Bien podrían escribirlo sobre piedras y monumentos. Los hombres incluso han nombrado países con sus propios nombres, pero qué bien les hará el cumplido ocioso, incluso si los hombres perpetúan su nomenclatura, dice un estudio de Spurgeon. Mas el hombre no permanecerá en honra. Aunque un hombre pueda tener alguna medida de honra a través de propiedades o descendientes o monumentos, aún así muere, al igual que muere cualquier animal. Por lo tanto, el hombre o la mujer verdaderamente sabia no confía en la riqueza ni se jacta en ellas. Se prepara para la eternidad confiando en Dios y buscando su gloria en el Señor. Porque es la capacidad de pensar y de razonar lo que nos distingue a los seres humanos del resto de la creación. Cuando la Biblia dice que este hombre que confía en su riqueza es semejante a las bestias que perecen, se refiere a que su razonamiento llega a ser como el razonamiento vano de cualquier animal. Sin embargo, los animales por lo general son breves sus días, pero un hombre que confía en su riqueza, sus días también van a ser breves, porque realmente no puede ningún dinero de este mundo redimirlo. Por eso en el libro de Mateo 6:19 dice lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Santo es nuestro Señor. Aleluya. Y bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. En próximos programas vamos a continuar pues el estudio de la segunda parte de esta poderosa enseñanza acerca de la insensatez de confiar en las riquezas. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Les invito a que si no se han suscrito al canal, a que lo hagan para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaremos subiendo en los días venideros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre nosotros, que el Señor les abrace y les bendiga aún más y que ponga en ustedes y en cada uno de nosotros su paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones.